Hoy está saliendo encerrado el Piratas Treasure Hunter en Corea. Es un título donde hemos metido hasta las pestañas, os contaré cómo ha sido la génesis de Piratas. Pero también, por supuesto, vamos a seguir desarrollando producto para publicar. Lo que pensamos o lo que nos gustaría es cambiar ese dibujo de manera que la parte correspondiente al desarrollo para publicadoras sea una parte pequeña. Porque además creemos que es muy importante mantener esa relación y poder mantener esos títulos en el catálogo y siempre que podamos lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Entonces hemos cambiado el modelo y hemos ido a un modelo que es el free to play por una razón. Pues porque a pesar del éxito que tienen los títulos en smartphone, aquí tenéis los títulos del App Store o los títulos de Market, a pesar de eso estamos hablando de un saco que tiene en la actualidad más de 2.600.000 unidades de títulos distintos, títulos que se pueden descargar de manera masiva, ¿no? Entonces, son títulos que es cierto que el coste de desarrollo es menor, se pueden hacer con menos gente, pero son títulos que el retorno que tienen es muy pequeño. Para conseguir un retorno alto en uno de estos mercados tienes que, bueno, primero tienes que tener mucha suerte, tienes que tener mucho conocimiento y luego pues tienes que invertir también importantes cantidades en marketing, no nos engañemos. El que piensa que mete una bola en un saco que tiene 2,5 millones de bolas y que va a salir la suya, la más gorda de todas, ese se mea en la cama todavía por la noche. Entonces, nosotros hemos apostado por una vía que es más complicada, que es muy exigente, que para llegar a esa vía hay que hacer un recorrido que intentaré contaros ahora, pero que los retornos que tiene son retornos altísimos. Este tipo de productos, free to play, los MMO, son productos que en unidades a nivel mundial no tienen más de, yo diría, importantes decenas. No llega a la centena de unidades de títulos representativos que realmente se estén llevando al mercado. Y de hecho, si preguntáramos aquí, sabríamos decir 3 o 4, probablemente 5. Por lo tanto, es un mercado que si consigues penetrar, puedes obtener unos retornos importantes. Y es ahí donde hemos apostado, porque pensamos que es donde podíamos y donde queríamos estar. Y bueno, pues ahí está. Este es nuestro primer título, no el primero que sacamos ahí, pero sí el primer título que podríamos decir que ha puesto una pica en Flandes, porque hemos conseguido llegar a Corea, que es el Hollywood de los free to play. Hemos conseguido convencer a Netmable, que es probablemente uno de los grandes, si no el más grande de los publicadores, y hemos conseguido que se quedaran encantados con el producto y que hayan apostado con nosotros para lanzarlo. Después de un largo recorrido de unos cuantos años, hemos conseguido que hoy por fin, y lo comentaba cuando llegaba, haya arrancado el producto, no haya ardido la oficina, no nos hayan llegado amenazas de muerte de momento, y bueno, pues pensamos que en 2 o 3 semanas estaremos ya en beta abierta y por lo tanto estaremos ya lanzados, ¿no? Y el siguiente... Aquí encerrado todavía... Pero bueno, de momento tenemos amigos. Yo hoy lo puedo decir, dentro de 2 semanas o 3, que me busquen en el infierno. Y el siguiente paso que tenemos ahí, con el que ya estamos trabajando, es con China. Es decir, ya estamos pasando de los jeroglíficos con los que escriben los coreanos a los jeroglíficos con los que escriben los chinos, que son distintos, ¿no? Entonces, bueno, para eso hemos llegado a hacer un recorrido que es cómo financiarnos, cómo llegar a financiarnos. Bueno, esto lo sabéis todo, pero en fin, lo voy a poner porque ya que me he metido el ciclo vital, desde el inicio de la creación a la startup, a la expansión a la gran escala. Nosotros yo creo que estaríamos un pelín más acá de la startup, estaríamos por aquí, casi al final de lo rojo, empezando por el blanco, ¿no? Este es un poco el recorrido, el ciclo vital que hay que hacer. Hay un señor que está en su casa, que tiene una idea, ¿vale? Y que en ese momento su idea y su empresa son el 100%, ¿no? Y entonces se busca un socio, y ese socio que está ahí le sigue la locura y se ponen a medias y ya tienen el 50% cada uno de la empresa y tiran para adelante. Pero dice, bueno, ¿y ahora cómo llegamos al siguiente espacio? Pues tú cuando tienes la cartera, pues normalmente como estamos hablando de gente joven, pues tengo lo del cine, lo del teatro, lo que le rompé a mi padre, tal. Al final no tienen dinero, entonces tienen que entrar a buscar a las 3 Fs, ¿no? A la family, friends and food, ¿no? Gente que de alguna manera, pues aunque solo sea para que el chaval salga adelante, pues le deja unas perrillas, los amigos, pues porque yo qué sé, se juntan y dicen, venga, va, te echamos una manita, y los locos porque están locos, fundamentalmente, ¿no?
A partir de ahí ya empieza a generarse un reparto de la sociedad. De ahí entramos ya en capital semilla, donde ya empieza a aparecer figuras como, por ejemplo, el business angel, al que ve que tienes una idea, que esa idea le gusta, que parece que tienes un proyecto, que ya has trabajado el proyecto, y a partir de ahí, bueno, pues invierten en esa empresa empieza a hacer cosas. Llegamos a la serie donde puede entrar el Venture Capital, donde ya la cosa se pone más seria, porque ya es donde empieza a moverse cifras realmente interesantes, donde los proyectos empiezan a tener sentido, y al final, bueno, pues terminamos siendo pues, la Google o la Microsoft o la Facebook, ¿no? Yo no sé si alguien habrá llegado a esta serie en España. Luego en videojuegos, con un pisito o piso y medio a lo mejor, pero no mucho más. Es decir, y este es el recorrido que hay que hacer con una serie de personas que van apareciendo a lo largo de ese recorrido, que son los señores que van confiando en nosotros, ¿no? Que son estos señores que aparecen aquí. Bueno, primero el ideólogo, luego el colega, luego los amigos, luego el business angel, venture, etcétera, etcétera. Bueno, el capital riesgo luego lo contará mejor Jorge, que tiene más experiencia, pues tiene este proceso, ¿no? Y dentro de ese proceso, pues es donde tenemos que intentar buscar dinero. Cuando por fin nos empezaron a reconocer como algo interesante, como algo en lo que se podía creer, cuando nos denominaron industria cultural, cosa que tampoco hubo que hacer grandes experimentos, porque ya llevaban un montón de años en otros países como industrias culturales. Pero nosotros en España, no sé por qué tiene razón, nos fijamos mucho más en cosas de andar por casa o si la Belén Esteban está o no está nominada, que cosas serias como, por ejemplo, por qué en unos sitios funciona una industria, funcionan unos impuestos, funcionan unas fórmulas de capital, y por qué aquí no. Bueno, pues cuando por fin nos empezaron a ver la cara, empezamos a tener fuerza en el sector público. Y el sector público, fundamentalmente, donde ha ido apostando, donde ha ido haciendo los primeros pinitos en toda la posible cadena de financiación para nuestras empresas, es en este primer estadio. Realmente es en el estadio en el que han aparecido líneas de ayudas que fundamentalmente son ayudas a las que se orienta la I+D. Puntualmente el Ministerio de Cultura ha dado también algún tipo de ayudas. El CEDETI y el MINECO también han generado algún tipo de ayudas, pero son ayudas que normalmente tienen un pequeño tramo de ayudas no reembolsables y el resto de los tramos son préstamos, ¿no? Como ya hemos hablado anteriormente y como ha comentado Mónica de SGR, cuando te dicen que lo que te van a dar tienes que devolverlo, se te queda un poco cara de póker, porque sobre todo esos chavales jóvenes que empiezan a trabajar y dicen, bueno, ¿y tengo que devolverlo cómo? Pues porque se supone que el dinero te lo vas a gastar en hacer algo que te va a generar retorno. Bueno, hasta ahí, como sabemos hacer hojas de cálculo y tal, y lo ponemos más o menos, esa hoja que te da una tiene en blanco, ya sabemos rellenar con algún texto adicional, buscamos a alguien de letras que nos escriba bien los textos y tal, parece que presentamos un modelo de negocio, incluso hasta ya vamos a especialistas, vamos a auditores, nos saben determinar dentro de los proyectos lo que hacemos de I+D, cosa que nosotros no sabemos que hacemos I+D. Yo una de las cosas que más he alucinado durante todo este tiempo en el sector es que las empresas de videojuegos están haciendo I+D de manera natural y dicen, ¿y cómo hablamos de I+D? ¿Qué es eso de la I+D? Joder, pues con lo que desayunas todos los días. Es decir, todas las empresas de videojuegos tienen un componente altísimo de I+D porque es la única manera de poder sacar artículos, ¿no? Pero como es una cosa con la que comemos todos los días, no lo identificamos como I+D. Necesitamos que venga gente de fuera que está acostumbrada a hacer I+D de zapaterías, I+D de carpinterías o I+D de otros dignísimos oficios, y entonces, mira, esto que tú estás haciendo, esto es innovación, esto que tú estás planteando, esto es I+D, esta tecnología que estás incorporando aquí, esto es I+D. Y tú dices, anda, coño, ¿y todo eso es I+D? Joder, pues yo me dedico todo el día a hacer I+D. Pues hijo, sí, te dedicas a hacer I+D. Y como haces I+D, si sabes establecer un pliego de condiciones que te piden los sectores públicos, podrás optar a ayudas. Y entonces es así como aparecen las primeras ayudas a las que nosotros tuvimos la fortuna de acceder, ayudas que inicialmente te exigían, digo inicialmente y no es porque haya dejado de ocurrir ahora, pero en aquel momento nos chocaba mucho, te obligaban a estar asociado con 2 o 3
empresas, entre ellas un centro de investigación, una universidad. Las empresas de videojuego, por nada más clásicas, curiosamente se nutren de la universidad, pero cuando hablan de la universidad parece como que están hablando, yo me tengo que entender con esa gente, si la gente va por un lado y yo voy por otra. Entonces, esos primeros pasos los dimos en Virtual Toys, nos asociamos con universidades y conseguimos montar proyectos que luego nos financiaron una parte muy importante, de lo que luego ha sido los embriones sobre los que hemos ido construyendo para que esa tortilla se diera la vuelta. Por tanto, nosotros, si hoy hemos lanzado piratas en el mercado coreano, probablemente más del 50 o el 60% de la culpa de que ese producto esté ahí la tenga las ayudas del sector público, ayudas que por otra parte eran fundamentalmente préstamos. Pero luego hay otro elemento que es importante tener en cuenta, y es que, obviamente, como saben, el nivel de riesgo que tenemos de nuestro sector como en otros sectores, nos piden garantías. Y claro, las garantías en este país, sobre todo cuando vas a los bancos, solo se miden en ladrillos. ¿Cuántos ladrillos tienes tú para entregar? ¿Me pides 2 millones? Bueno, pues a ver, ¿dónde tienes tú los millones en casa? Que yo te paralizo estos millones y te los doy. Dice, pero ¿en qué quedamos? Si tengo los millones, ¿para qué coño te los pido a ti? Pues no, porque si no tienes millones, no tienes ladrillo, pues no tienes nada, no te lo doy. Entonces nosotros, cuando tuvimos las primeras ayudas en el sector público, como habíamos tenido muy buenas relaciones con SGR, fuimos y les planteamos el proyecto. Y dijimos, mira, vamos a hacer este tipo de proyecto, el Ministerio nos ha concedido fundamentalmente préstamo. Realmente los proyectos de mayor envergadura han sido proyectos en los que tenían una parte muy pequeña de lo que llaman tramo no reembolsable, que casi se lo come la propia gestión del proyecto y todo el movimiento que tienes que hacer, los gastos de estos los que has hablado tú. Por lo tanto, bueno, pues ese trocito que te dan, pues mira, sirve para que luego consigas pagar esas garantías. Y entonces, a través de esas operaciones, nosotros conseguimos inyectar dinero para poder desarrollar proyectos que, bueno, al cabo del tiempo se han demostrado que nos han llevado hasta poner la pica en Flandes, como es lanzar el título en Corea. Volveré sobre ello, pero continúo mi charleta diciendo, ¿dónde están los agentes públicos? Bueno, pues